Ay, se me olvidó cobrarle por adelantado la lustrada porque con lo que dicen de usted yo creo... No, se la voy a regalar para que no tengamos esa diferencia. Porque con lo poquito que estamos recogiendo en la campaña no alcanza ni por la... El traer a la memoria a Jaime y a sus ideas y a las propuestas que les hizo especialmente a los jóvenes en Colombia y que hicieron que su nombre no se haya olvidado. He entrevistado a algunos de los implicados en dicho proceso. A todos les he formulado la misma pregunta. Pues Jaime es una persona que todavía moviliza y a la que mucha gente en este país le debe. Realmente como que nos incitó a que nosotros construyéramos pues nuestro futuro. Jocelina, por estos días que me siento tan solo. Hola, yo soy Jorge Mario Sarmiento Figueroa y te doy la bienvenida a este podcast para juntos llegar a la gente. Pues para que vean que se me quedan iguales, ¿no? Pues el pueblo que ha salido a apoyar mi gobierno. En este momento tenemos una conversación sobre un humorista, activista de la paz, un ser humano en todo el esplendor de esa palabra, Jaime Garzón, inolvidable. Y para eso la conversación es con su hermano, Alfredo Garzón, quien también a través del humor gráfico, ha hecho durante décadas la sonrisa en el diario El Espectador para Colombia, en este diario de circulación nacional. Resulta que Alfredo un día fue al teatro por invitación de la dramaturga, actriz Verónica Ochoa, y allá ella estaba presentando una obra de teatro en la que hacía el recorrido sobre los detalles que habían circundado el magnicidio de Jaime Garzón. A partir de esa experiencia en la que Alfredo va al teatro surge una complicidad, un trabajo en equipo entre Alfredo y Verónica que tiene como resultado una obra gráfica que se llama Garzón, un duelo imposible. Bienvenidos, aquí estamos trayendo a la gente con ustedes, Alfredo y Verónica. Estoy muy cerca ahora mismo de un periodista con más de 50 años de edad que sin duda sonrió en espíritu cuando escuchó el nombre de Jaime Garzón. Y eso es lo que ocurre, para fortuna de nuestro país, cuando escuchamos el nombre. Bienvenidos a este espacio y quiero saludarlos preguntando precisamente de qué manera esta obra gráfica que trabajaron en equipo sienten ustedes que es una siembra en ese legado a la sonrisa de Jaime. Alfredo, Verónica. Jorge Mario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Sí, estaba oyendo tus palabras en esta introducción y así es el nombre de Jaime. Decías que el nombre de Jaime provoca una sonrisa y yo también creo que la experiencia de hacer este libro junto con Verónica y un equipo de dibujantes y también de asesores en temas de relato secuencial, en temas de color, de diseño, etcétera, fue el traer a la memoria a Jaime y a sus ideas y a las propuestas que les hizo especialmente a los jóvenes en Colombia y que hicieron que su nombre no se haya olvidado y haya significado y siga significando una sonrisa y una esperanza, ¿no? Porque él planteaba que ser colombiano es la responsabilidad de transformar este país y eso lo que provoca es esperanza, digamos, eso es lo que hemos observado. Muchas gracias, Alfredo. Verónica. Muchísimas gracias, Jorge Mario, por invitarnos a esta conversación. Jaime de alguna manera nos unió. El aura que tiene Jaime, que nos toca tan profundamente a tantos colombianos y colombianas, pues es
es una cosa muy potente, ¿no? Solo pensamos que líderes son los que salen en los medios de comunicación, ¿no? Y es tan chistoso eso que todas las personas que cumplen con la función que les ponen, las candidatizan a presidente. Entonces, si el fiscal cumple con la labor de fiscalizar y de echar gente a la cárcel, ese es el presidente, ese es bueno. ¿Por qué? Porque cumple lo que está haciendo. Pero si lo único que está haciendo es cumplir con su oficio, no está haciendo nada diferente a cumplir con su oficio. Y sin embargo creemos que ese puede ser. Pero no hacemos conciencia hacia adentro de pensar que la gente se va a volver civilista, va a pensar en conciencia social y va a pensar en convivencia ciudadana cuando todos y cada uno de nosotros decidamos vivir en convivencia y en conciencia ciudadana. Yo siento pues que yo tuve la posibilidad de crecer con esa figura en la televisión, en los medios de comunicación. Yo era una niña, pero fui creciendo y de alguna manera labrando una conciencia, un pensamiento político, a partir pues como de las ideas, de la presencia y de la manera en que Jaime nos influenció. Y ahora con el paso del tiempo yo creo que podemos reconocer que nos influenció más de lo que percibíamos en el momento en el que él estaba vivo, porque yo siento, Jorge Mario, que Jaime pues no solo labró en nosotros un pensamiento crítico, sino un pensamiento crítico agudo, afilado, ¿no? Nada que tuviera que ver como con esta especie de optimismo tóxico, o optimismo naif o ingenuo, sino que realmente como que nos incitó a que nosotros construyéramos pues nuestro futuro. Muchas gracias. Me llamó la atención, Verónica, que planteaba que usted era una niña cuando Sociedad, con Emerson de Francisco, en principios de los 90, fue aquel punto de inicio en el cual el Jaime que venía ejerciendo ya una presencia en el país a través de su actividad política se convirtió en una actividad política desde el humor y puso a reír al país, pionero en el humor político. Y todo esto para hacerles una pregunta, y es que veo que dentro del equipo hay dibujantes que no conocieron a Jaime Garzón, no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, ver sus noticieros, sus participaciones, a sus personajes, de qué manera ese espíritu de risa y de crítica mordaz, de sátira política, llega a ellos. Por ejemplo, veo el nombre de Sergio Palacio y dice aquí en una reseña de Bacanica que tenía solo 17 años cuando empezó el proyecto de Garzón, Un duelo imposible, de la mano de ustedes. Claro, cuando yo veía Sociedad, porque lo veía, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Obviamente estaba muy lejos como de la coyuntura política del momento, pero era como si mi padre, quien lo veía y realmente se emocionaba viéndolo, un poco como que me transmitiera eso, como esa revelación que él experimentaba al ver esto que hace un cómico que es como tan importante y de lo que sería como tan interesante hablar y profundizar en ello. Y es como que el cómico ejerce algo que todo un pueblo quiere hacer, ¿no? Y es burlarse del poderoso y como que ejecutar una especie de como de ajuste en el orden de la realidad, ¿no? Porque los políticos tienden a tergiversar el orden o la lógica de la realidad. Entonces los cómicos vienen y recomponen eso que los políticos tuercen. Tú te sorprenderías ahora nosotros que hemos estado viajando tanto con el libro, que uno piensa, porque claro, cuando uno menciona las infancias, uno un poco como que también se pega de una especie de estereotipo, como de un cliché, pero tú te sorprenderías los liderazgos juveniles con los que nosotros nos hemos topado en estos viajes. Niños de 12, 13, 14 años diciéndonos, yo conozco a Jaime, yo no estaba vivo cuando él vivió, pero yo lo he visto en YouTube, a mí me lo mostró una profesora en la escuela, a mí un amigo me habló de él, un tío, una tía, y cuando yo empecé a verlo, yo entendí que yo tenía como que construir mi propio pensamiento político. Estoy hablando de niñas de 14 años diciéndonos esto. Muchas gracias, Verónica. Alfredo. Sí, mira, en el grupo de dibujantes
Cuando comenzamos en el 2019 este libro, pues estaba Sergio Palacio, que era menor de edad, y también estaba Álvaro Duarte, que es un maestro que en ese momento tenía 69, 70 años. Un poco había una reunión de generaciones, Alejandro Guarín, Daniel Martín, Lucía Duarte, Juliana Ocampo, y entre los dibujantes yo también. Y fue, ahora cuando hacías el comentario yo pensaba, un poco hicimos este libro a la manera de Jaime, cómo lo hubiera hecho Jaime. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Y como siempre, recuerden, adopten un hueco o por lo menos... Yo recuerdo que en una ocasión acompañé a Jaime y a Rafael Chaparro a grabar partes del programa que estaban haciendo. En esa época era Sociedad. Y salían con una idea. Salían pues porque estaban haciendo exteriores y querían ir a un lugar que se había inundado, un paso nivel que se había inundado en Bogotá de una obra nueva. Entonces a ellos se les ocurrió que esa era la piscina olímpica de Bogotá y entonces iban a inaugurarla y en el camino iban apareciendo otras posibilidades y otros temas y lo iban haciendo. Era un proceso vivo, digamos, y este ejemplo lo pongo para decir que la construcción de este libro fue también un proceso vivo de conversación entre personas de varias generaciones, cada uno desde su experiencia, cada uno viviendo aprendizajes del proceso. Entonces, nosotros teníamos, digamos, una idea clara en el sentido de qué es lo que nos inspira, qué nos inspiraba, qué nos movía, pero ya el desarrollo del libro fue un proceso vivo de conversaciones, de escritura, después de dibujos, de bocetos, muchos bocetos, pues el libro tiene 564 páginas y yo diría que tiene unas 3.000 ilustraciones y para llegar a 3.000 ilustraciones es muy probable que tengamos por lo menos el doble de bocetos, si no el triple. Entonces fue un proceso, bueno, de mucho trabajo, pero también de mucho aprendizaje. Para los más jóvenes fue conocer parte de la historia de este país que no conocían. Para los mayores fue la posibilidad de volver a mirar hacia atrás para comprender el presente, porque mientras estábamos haciendo el libro sucedía el estallido social, primero en el 19, después en el 20, y entonces decidimos incluirlo, y fue casualmente cuando estábamos contando el paro cívico de 1977 y contando la participación que Jaime y yo tuvimos en ese paro como parte pues de nuestra educación cívica, pues como parte de hacernos ciudadanos y entender que teníamos que participar en la construcción del país, teníamos que estar presentes en las decisiones que nos afectan a todos, etcétera, que hacen parte. Estas ideas pues hacen parte del núcleo, digamos, del pensamiento de Jaime. Muchas gracias a esas respuestas, Alfredo, y antes Verónica. Sin embargo, voy a permitirme hacer unos breves datos. Lo primero es que voy de aquí a la librería a adquirir 564 páginas, 3.000 ilustraciones que componen Garzón, el duelo imposible. Un título que de por sí encierra una doble mirada, a mi parecer. Por un lado, el dolor, de esos dolores que se vuelven imposibles de tanto que duelen, y obviamente allí hay una empatía necesaria, una sororidad con uno de sus autores, que es Alfredo Garzón, hermano, y a quien acabamos de escuchar de cómo juntos trasegaban el camino de estar vivos en un país a través de la acción política y del humor. Alfredo Garzón tiene décadas en El Espectador haciéndolo, y de hecho la más reciente viñeta de él, de Garzón, del 22 de diciembre, hay un par de edificios uno enfrente del otro. Esa es la primera imagen de la viñeta.
disparándose la gente durísimo, pero con metralletas, uno de un edificio al otro, con armas de largo alcance, hasta el punto de que quedan ambos edificios demolidos por la fuerza de la violencia, y cuando ya parece que nada existe dentro de cada uno de los edificios que están en ruinas humeantes, salen dos seres humanos y se dan la mano en medio de la destrucción completa. Se dan la mano en medio de la destrucción completa. Esa viñeta es una nítida forma de recordar algo que Jaime Garzón decía, que era que para lograr la paz hay que sentarse, y que si se sigue peleando hay que volver a sentarse, y que si se sigue golpeando hay que volver a sentarse, que la única forma de alcanzar la paz era sentándose, y no sentándose, como lo decía Verónica muy asertivamente, de manera ingenua, sino sabiendo que tenemos, para poder sonreír, que ver muchos llantos, especialmente los interiores, que cada uno es responsable de andar un paso a paso como un gran paso, que esa es la otra forma de ver ese duelo imposible, que es poder saber que dentro hay una sonrisa que llora y un llanto que sonríe. Eso es lo que está en este libro, que fue presentado el 14 de agosto en la conmemoración de los 25 años del magnicidio de uno de los mejores humoristas de la historia de Colombia, Jaime Garzón, capaz de hacerle pegas hasta el premio Nobel García Márquez, y que con ese genio que tenía y ese carácter, lo perdonara. El propio Carlos Castaño, jefe paramilitar que en su momento fue el brazo armado de quienes ordenaron la muerte de Jaime Garzón, reconoció tiempo después que lo suyo había sido un error. Así que tuvo que sentarse con la memoria de Jaime Garzón. Gracias, Alfredo, por mantenernos sonriendo en medio de ese duelo imposible que es poder dolernos en un país que sigue matándose, pero también hay personas que nos queremos sentar y que queremos que se sienten quienes ven imposible sentarse. Y gracias, Verónica, por seguir sembrando esa chispa y haber invitado a Alfredo y a todo ese equipo a que siguieran contando la historia de alguien que nos hace morir de la risa y vivir en ella. Con mucho gusto, muy felices de compartir, de hablar y pues obviamente de invocar a Jaime y a su gran talento que nos sigue inspirando y nos sigue movilizando. Jorge Mario, muchas gracias, y muchas gracias pues a todos los oyentes que se quedaron y que nos acompañaron.